Hola, mi nombre es Daniela Abigail Esquivel Rodríguez. Actualmente soy alumna de Milenio Campus Villahermosa y hoy les vengo a explicar sobre la Guerra Fría, que fue el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que buscaba imponerse y aumentar la influencia global, que duró desde 1947 hasta 1991. Comencemos. La Guerra Fría inició al poco tiempo de finalizar la Segunda Guerra Mundial, y esta guerra inició en 1947 y concluyó con el fin de la Unión Soviética en 1991, tras la crisis económica por la gran adquisición de armamento y la caída del muro de Berlín en el año de 1989. El desacuerdo en el reparto de Alemania entre las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial provocó la división del mundo occidental en dos bloques: uno comunista liderado por la Unión Soviética y el otro capitalista dominado por Estados Unidos. Ambos bloques mantuvieron una tensa relación que amenazaba con el desencadenamiento de un tercer gran conflicto. Sin embargo, entre los dos países no se originó ninguna guerra o enfrentamiento directo. Y una de las causas de mayor peso fue el temor a desencadenar una batalla nuclear. Por ello, este conflicto se denomina como Guerra Fría. Bueno, en esta guerra estaban enfrentados dos sistemas económicos, el capitalismo y el socialismo. Vamos a explicarlos a continuación. Es un sistema económico y social basado en que los medios de producción deben de ser de propiedad privada y el mercado sirve como mecanismo para asignar los recursos escasos de manera eficiente, y el capital sirve como fuente para generar riqueza. En otras palabras, el sistema capitalista defiende la libertad económica, la elección del consumidor y el crecimiento económico. El capitalismo se opone rotundamente a la intervención del gobierno en la economía, porque los capitalistas creen que éste introduce ineficiencias y sostienen que un mercado libre produce un mejor resultado económico para la sociedad. Uno de los principales problemas del capitalismo, según la sociedad, es la plusvalía, que es la ganancia que el capitalista espera obtener de su inversión. Por ejemplo, cuando dos personas colaboran para producir un producto, una pone su trabajo y la otra el capital para producirlo, y así para fabricar el producto. Y pongámosle que cuesta 10 pesos. Y en el mercado lo pueden vender a 20. Esos 10 pesos extra de ganancia es la plusvalía que regresa al capitalista y no le toca nada al que puso su trabajo, al trabajador. Entonces muchos piensan que esto es injusto. El capitalismo no como tal se le conoce a un fundador, en un pensador, sino más bien se cree que las relaciones productivas de la sociedad es el fundador de ese sistema, pero se le concedió a Adam Smith el título de fundador intelectual del capitalismo, puesto que fue un precursor de ese sistema y fue el primero en consignar los principios básicos económicos que defienden al sistema capitalista, presentado en 1976 en su obra célebre Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Por otra parte, el socialismo es un sistema económico y social que centra sus bases ideológicas en la defensa de la propiedad colectiva frente al concepto de propiedad privada de los medios productivos y distribución. En otras palabras, en el socialismo el Estado controla la economía y es el responsable de reducir la desigualdad social a través, por ejemplo, de programas de beneficencia a los pobres. Los socialistas creen que la desigualdad económica es mala para la sociedad
y el gobierno debe hacerse responsable de su reducción, como el ejemplo que di, a través de programas que beneficien a los pobres. El socialismo depende de una planificación para determinar decisiones de inversión y producción. Esta planificación puede ser centralizada o descentralizada. Eh, el socialismo, a grandes rasgos, es un movimiento del trabajador y de la clase media, todos por un objetivo democrático en común. Las primeras personas que tuvieron que ver con el socialismo fueron, con sus aportaciones, Robert Owen y Karl Marx. El primero defendió la cooperación y la fraternidad para reducir las desigualdades sociales frente a la revolución y la lucha de las clases. Y el segundo, Karl Marx, considerado como el padre del socialismo científico, aunque formalmente no estudió economía, muchos historiadores lo consideran y reconocen como un economista muy importante debido a su principal obra, El Capital, una de las obras sobre economía más leídas y estudiadas de todos los tiempos. A continuación, realizaré una entrevista a una persona que nos aportará su conocimiento y opinión con respecto al tema que acabo de presentar. La persona a la cual voy a entrevistar es mi padre, Jorge Atiles Giver López, que cuenta con 41 años de edad. Comencemos con las preguntas. ¿Por qué a este conflicto se le conoce como Guerra Fría? Sabemos que la Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social y cultural, iniciando al finalizar la Segunda Guerra Mundial por Estados Unidos y la Unión Soviética. Y se le conoce con este nombre porque en realidad nunca se enfrentaron directamente desde la perspectiva militar, aunque contaban con las armas para hacerlo. ¿Cuál fue la principal causa de la Guerra Fría? La causa mayoritaria de este enfrentamiento fue que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética querían imponer a la fuerza sus ideologías. ¿Por qué razón crees que esta guerra, conforme pasaban los años, se volvía más irracional? Porque conforme aumentaba el tiempo, crecía aún más su hambre de ganar. Así que estos países entrenaban a sus ciudadanos para que ellos estuvieran listos para la guerra y en ella cometer todo tipo de atrocidades por su país y la ideología que cada uno de estos manejara. ¿Con qué tipo de armamento contaban las dos grandes potencias? Había una fuerte escalada armamentista por parte de las dos superpotencias. De hecho, se tiene la idea que se acumularon tantas armas nucleares que si se hubieran utilizado hubieran sido capaces de destruir al planeta. Después de la Guerra Fría, ¿estas potencias sufrieron alguna consecuencia? Así es, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética enfrentaron una crisis económica, puesto que éstas intervinieron en la política de otros países y la escalada armamentista que tuvieron fue gracias a la enorme cantidad de recursos que gastaron ambos potencias y ocasionaron esta crisis económica. Bajo tu criterio, ¿qué sistema económico es mejor, el capitalismo o el socialismo? En mi opinión, la Guerra Fría fue un periodo trágico para los Que ciudadanos. así te expliqué al inicio que aquí es donde ibas a dar tu opinión. Porque no me, Te dije, ay, no me puedo recordar. sí, sí, ay, no vas a hacer más recortar. Uy, Es lo que yo te dije, ¿no? Yo te dije, pues sí. ay, bueno, no me dices. Okay. Bajo tu criterio, ¿qué sistema económico es mejor?
¿El capitalismo o el socialismo? Son dos cuestiones importantes de análisis. El primero, el capitalismo sin duda vino a renovar y a beneficiar a las personas. ¿En qué aspecto? Este beneficia en la adquisición de múltiples bienes eh, a los que muchos no podían acceder por falta de liquidez económica. Sin embargo, si lo analizamos bien, conlleva a endeudamiento, ya que los grandes empresarios o bancas ofrecen múltiples créditos a las personas que de alguna u otra forma puedan comprobar ciertos ingresos. Y estos a la vez, al hacerse de varios créditos, descuidan el ingreso que tienen y se terminan endeudando más de lo que pueden pagar. Ello conlleva un problema futuro. A como es bueno el capitalismo, también trae graves consecuencias por la facilidad para poder endeudarse de acuerdo al crédito que la persona pueda tener. En cuanto al socialismo, se basa en una igualdad, en una equidad, se preocupa por el bienestar social y los ingresos deben ser iguales o similares, donde pues todos tienen en teoría los mismos beneficios. Esta para mí podría ser una muy buena opción, ya que se fomenta los recursos internos del país y se evita eh, el fomento de créditos, el fomento de endeudamientos y se promueve el producto interno. Obviamente el producto interno se generaría un beneficio que pues ellos generan sus propios recursos o de sus propios recursos realizan muchas cosas para su consumo e inclusive pueden realizar hasta exportación de los productos que ellos puedan generar sin generar un endeudamiento a nivel internacional o el de sus mismos ciudadanos. Sin embargo, hay un aspecto que lo convierte o da el retraso o la pauta que me limita a inclinar hacia este sistema. ¿Y cuál es? Es el de que al final los líderes, por decir un nombre, se autoproclaman los cuidadores o los o se empoderan del sistema de gobierno y ellos no permiten que nadie más pueda implantar ideas y se convierte en un régimen, el cual se termina pasando solamente en un selectivo grupo, lo cual conlleva a que descuiden a los ciudadanos y estas personas solamente gozan de esos beneficios y se dan de una u otra forma vidas ostentosas y dejan de importar la ciudadanía o el bienestar de la ciudadanía y esta empieza a padecer penurias, pobrezas, entre muchas otras restricciones, ya que sus líderes empiezan a malversar la información o los recursos para otro fin. Entonces, por lo tanto, puede ser el socialismo una estructura muy buena, sin embargo, pierde el sentido por la cuestión de los líderes. Y en cuanto al capitalismo, sucede lo mismo, nada más que orilla a que se manejen más mercado y se fomente la economía, pero a la par existe el detalle de el endeudamiento. Esto ha sido todo por la entrevista. Gracias. En mi opinión, la Guerra Fría fue un periodo trágico para los ciudadanos, puesto que tenían que luchar para sobrevivir. Además que, aunque no estuvieran de acuerdo con la ideología que manejaba la zona en la que vivían, estos temían
y eran obligados a defenderla. Y esto me recuerda un poco a la época en la que Hitler era líder. Por otra parte, a pesar de que nosotros como lo conocemos, de que no hubo un conflicto militar directo, esto los ciudadanos de aquella época pues no lo conocían, no sabían qué iba a ocurrir con su futuro. Así que no me imagino el terror de vivir entre miles de amenazas nucleares y el horror de vivir, de creer que iban a vivir otra guerra mundial. Por otra parte, considero que estos dos sistemas económicos que vimos en la presentación tienen tanto sus desventajas como sus ventajas. El socialismo, aunque pretende garantizar trabajo para todos y erradicar las diferentes clases sociales, este sistema lo que hace es reprimir las mentes empresariales y acabar con la libre competencia comercial, mientras que el capitalismo, si bien habla sobre el libre comercio y con ello permite el acceso a una amplia variedad de bienes y servicios, promoviendo así la innovación, lo malo de este sistema es que no le importa el bienestar colectivo, además de que solo le interesa producir y generar ganancias y no hay conciencia sobre los recursos naturales del planeta. Así como también es popular en este sistema el abuso laboral, ya que se tiende a explotar a los trabajadores por un sueldo mínimo. Estos factores son los que hacen que no me pueda inclinar sobre alguno de estos dos sistemas económicos, aunque considero que todos los países deben de ser libres de elegir el sistema que más les parezca y convenga para su desarrollo. Esto ha sido todo por mi parte. Agradezco la atención prestada y espero que todo haya quedado lo más claro posible. Hasta luego.